Vamos a empezar por una situación que ya seguramente la han visto, pero vamos a empezar a verlo del punto de responsabilidad. Mecánica de suelos 2 es una materia que es netamente una materia de, como se dice, de cálculo. Ya todo lo que tenían que conocer del suelo ya lo han visto en suelo 1, ¿no? Toda la parte física de los suelos, ¿no? Peso específico, granulometría, y todo aquello que concernía hasta, inclusive, han llevado hidráulica en los suelos, ¿no? Nosotros ya vamos a empezar a ver el tema ya de responsabilidad de lo que ustedes tienen que conocer para realizar un cálculo de fundaciones. Es decir, ahora vamos a ver todo cómo determinar los valores de resistencia del suelo, cómo trabaja el suelo, bajo qué consideraciones hay que hacer los determinados cálculos, porque no es lo mismo que calcular los volúmenes de vacío de un suelo, ¿no? Si bien pertenecen a una parte física de los suelos, pero acá ya vamos a entrar a calcular valores en los suelos que van a ser utilizados en la construcción de una edificación. Ya, digamos, todo lo que ustedes aprendieron hasta ahora, eso es como se dice los peldaños hasta el primer piso, ¿no? Pero de aquí para adelante ya vamos con una situación muy, muy responsable. Vamos a empezar viendo qué investigaciones debemos hacer en el suelo para poder determinar sus parámetros de resistencia. ¿Ya? Es decir, vamos a entrar desde un punto de la mecánica del suelo que es muy importante para encontrar, como les digo, ese par de valores que son los parámetros de resistencia, que es la cohesión y el ángulo de corte del suelo. Con esos dos parámetros nosotros vamos a poder llegar a calcular resistencia de los suelos. ¿Y cuáles son esas resistencias? Es decir, lo que buscamos todos. ¿Cuánto resiste el suelo? ¿Cuánto aguanta bajo una determinada estructura o edificación? Y para ello, lo más importante, y se basa en la exploración del subsuelo. Y la exploración del subsuelo, bueno, son investigaciones exploratorias, ¿no? Que antes de planificar o emprender cualquier obra de ingeniería, ya sea esta de limitadas proporciones o de gran envergadura, se deben conocer las características y propiedades del suelo en el cual apoyará. Para ello se debe organizar un plan de exploración que depende de la magnitud de las obras a realizar y de la naturaleza del suelo que se involucra. Esto
Estos métodos exploratorios pueden ser de superficie, reconocimiento de la superficie y la exploración del subsuelo. Los métodos superficiales de reconocimiento aportan solo datos de la capa superior del suelo y cierta información aproximada de las propiedades, de las probables características del subsuelo. Por lo cual resultan solo un complemento de la investigación global que se debe llevar a cabo. Para ello es aconsejable planear de un modo racional el reconocimiento de todas las propiedades de los diferentes estratos del subsuelo. Si bien esta investigación resulta en general más lenta y costosa, es típico. No vamos a negar de que es una indiscutible verdad que el comportamiento de una estructura nunca puede superar el del suelo sobre el cual apoya. Ni ningún edificio puede quedar exento de daños estructurales si lo sustenta un suelo malo o débil, compresible o expansivo. Por ello siempre se deben tomar las debidas precauciones para evitar los daños que éstas causan o originan. Si se conocen con exactitud las propiedades de un suelo de fundación, los resultados beneficiarán siempre la economía y racionalidad de un proyecto. Por el contrario, construir sin conocer a cabalidad las condiciones del suelo y el suelo resulta un falso ahorro, es decir, si tengo que hacer un estudio en el suelo, lo tengo que hacer. Si no lo hago, bueno, me ahorré. No, eso es un falso ahorro. Eso conlleva a gastos adicionales posteriores para reparar los daños ocasionados por este error. En ciertos casos, estas reparaciones exigen la colocación de nuevas bases, exploraciones de subsuelos adicionales, bueno, sin mencionar las implicaciones legales que pueda acarrear y el tiempo que se pierde en todo este proceso de reparación y ajuste. Miren ustedes que los estudios exploratorios para todo el tema de lo que es la mecánica del suelo, del conocimiento del suelo, no supera el 1% del costo total de la obra. Por eso, en ningún caso se justifica su omisión. Debe recordarse que las condiciones del suelo pueden variar considerablemente en unos pocos metros y en cualquier dirección que se considere. Por lo cual, no basta con la observación detallada de los edificios vecinos al de ustedes o al que se está construyendo, ya que ello no es garantía de un buen comportamiento del suelo, ni aún para las edificaciones de reducidas dimensiones. Yo tengo que hacer mi estudio de suelo propio, no copiarme de otro. No puedo omitir ese 1% que me garantiza conocer todo lo que hay debajo. Para ello, dentro de ese 1% está
las siguientes etapas: reconocimiento del lugar, la planificación de los sondeos, las tomas de muestras, las pruebas de penetración, la localización del agua subterránea, la exploración geofísica, el registro de los resultados. También necesitamos de información que debe comprender los siguientes datos: las características geológicas de los depósitos, la profundidad y espesor de los estratos, don Omar, buenas tardes. Seguiremos con el temita. Siempre es bueno, como se dice, tener conocimiento de todo, ¿no? Habíamos hablado de las características geológicas de los depósitos, la profundidad y espesor de los estratos, la composición de los suelos y rocas, la profundidad y oscilación del nivel freático, la capacidad resistente y compresibilidad, la densidad y el contenido de humedad y la porosidad, la posibilidad de expansiones y retracciones y la identificación de fallas potenciales. Esto son unos párrafos que son necesarios nomás de verlo, pero lo van a ver un poco más al detalle más adelante, ¿no? Y esta temática de lo que es las investigaciones del subsuelo, bueno, nos van a llevar a nosotros a tener buenos resultados dentro de lo que se denominan los famosos y necesarios, como se dicen, pero verdaderamente necesarios estudios de suelo, antes de ejecutar cualquier obra de ingeniería. La mecánica del suelo nos lo va a proporcionar. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios que le vamos a hacer al suelo, nosotros vamos a poder determinar los parámetros de resistencia del suelo, es decir, en los cuales nos vamos a basar para poder hacer cálculos estructurales de sustentación de las edificaciones. Estos cálculos estructurales lo van a ver el próximo semestre, que son los denominados fundaciones, ya sean estas de cualquier tipo. Pero para ello tenemos que entender cómo el suelo cómo debe ser estudiado y cómo tiene que comportarse bajo las estructuras. Porque en realidad nosotros estamos gobernados por el comportamiento del suelo. Es decir, no podemos hacer nada, no podemos construir nada, sino dónde nos vamos a apoyar. Y es justamente lo que esta parte de la mecánica del suelo nos va a dar a conocer. Miren ustedes que yo no puedo ir a pescar si no llevo mi anzuelo, me olvidé los anzuelos, ¿no? Puedo llevar malla, puedo llevar otra cosa, pero voy a ir a pescar, tengo que llevar lo necesario. Igual en la ingeniería, si tengo que hacer un cálculo estructural, no me puedo olvidar del suelo, porque el suelo es la parte más importante, es donde nos vamos a apoyar, donde vamos a buscar la estabilidad de las edificaciones, de cualquier tipo de construcción. Llámense carretera, llámense presa, llámense edificio, lo que ustedes quieran. Vivienda, aeropuerto.
Y no me estoy refiriendo a donde están los pasajeros resguardados, sino a la faja de aterrizaje, que es la parte más importante de un aeropuerto. Lo demás son edificaciones complementarias. Todo tiene su fundación. Y esa, suelo. Y es lo que vamos a ir viendo. Cuando nosotros sepamos explorar el subsuelo, estudiarlo en un laboratorio, hacer los ensayos que debemos realizar y complementar eso, ensayo, eso digamos, esa prospección del suelo que hemos hecho, esa investigación, podamos complementarlo con ensayos in situ para determinar características del suelo de resistencia. Bueno, nosotros ya hemos preparado la manzana para comérnosla. La mecánica del suelo en sí no es fácil. Tiene sus compromisos que hay que cumplirlo, que hay que estudiarlo, pero lo más importante y necesario que nosotros debemos saber dentro de la mecánica de los suelos es tener el conocimiento del suelo, de todas sus propiedades, y saber determinar los parámetros de resistencia. Si nosotros no hemos aprendido a encontrar esos parámetros de resistencia, no podemos hacer ningún tipo de cálculo. Porque vamos a retroceder unos 100 años atrás, donde los cálculos de suelo, los cálculos que se tenía que hacer con el suelo, se lo hacían de una forma matemática. Por ello fue que por allá por el año 1940, 45, ya se empezó a crear la rama esta de la ingeniería, de la ciencia de la ingeniería, que se determinó como mecánica de suelo, justamente. Porque los suelos empezaron a estudiarse físicamente. Se los empezaron a estudiar en laboratorio. Y se creó la ciencia. Y el padre, te lo conocen, Carter Sagi, que nos ha dejado un legado, un estudio que hasta ahora puede ser cambiado, ¿no? Hay muchos investigadores ahora con mucha tecnología que seguimos dando vueltas alrededor de lo que dejó Sagi hace, ¿cuántos? 80 años atrás, ¿no? Es por ello que vamos a ir, como se dice, rápido, pero a pie de plomo. Conociendo cómo se determinan estos valores importantes. El tema que vamos a emprender nosotros se llama resistencia de los suelos. Pero ese conocimiento de la resistencia de los suelos está muy, pero muy ligado, mejor dicho, al conocimiento del estudio en sí del suelo. De cómo lo voy a extraer el suelo, de qué profundidad lo voy a extraer el suelo, cómo lo ya tengo que llevar al laboratorio, qué es lo que tengo que hacer en el laboratorio, qué ensayos tengo que hacer. Tanto así para determinar dos parámetros. Pucha, la verdad que sí. Esos dos parámetros son prácticamente la resistencia de los suelos. ¿Y cuáles son esos parámetros? Los parámetros son
la cohesión del suelo y el ángulo de corte o el ángulo de fricción interna del suelo. Y para ello nosotros vamos a necesitar conocer en el laboratorio los ensayos de corte del suelo. ¿Por qué? Porque le digo que el suelo es un material de construcción, ¿no? Es un material de construcción al igual que cualquier otro tipo de material. Solamente que este material de construcción es gratis, lo tenemos en la naturaleza nos lo ha dado, pero nos los entrega de una forma desordenada, que nosotros tenemos que buscarle como se dice, la punta del ovillo, ¿no? No es una cosa plana, así facilita, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza nos entrega el suelo con una variabilidad que varía, como se dice, metro a metro, no es igual aquí que más allácito. ¿Por qué? Porque no fue hecho en fábrica. La naturaleza lo ha ido preparando de acuerdo a los pasajes que ha tenido la tierra, ¿no? Un gran ejemplo, los suelos de la ciudad de Santa Cruz, donde está asentada la ciudad de Santa Cruz. ¿De quién han dependido? De los vientos, y han dependido del río Piraí, de las grandes crecidas. Pero no todas las crecidas son iguales. Unas abarcan un lugar, otros abarcan otro. La última gran crecida que se tuvo el río fue en el año 83. En 1983. Hubieron 100 muertos que encontraron y 1000 desaparecidos. Y grandes, y mucha plata en pérdidas de infraestructura, de todo. Y bueno, y todavía creemos que el río Piraí es un río manso. Ya nos hemos ido hasta el otro lado y ahora ya están construyendo en el Urubó, por allá. Y hay un puente que está hecho prácticamente desde medio río para adelante, para cruzarlo. Pero no es así. El río viene desde el Cuarto Anillo y llega hasta la colina del Urubó. Ese es el río Piraí, desde el borde del dique que se construyó después de la crecida. Esa eran playas. Pero como se lo ha dominado con uno defensivo, se lo ha encauzado, ya creen que el río empieza ya a 500 metros de las colinas del Urubó. No. El río ahí, cuando termina la avenida San Martín, ahí empieza el río. Y termina allá en las colinas del Urubó. Porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de este río cuando ven una crecida de las características de la que hubo en el año 83. ¿Y qué hizo esa crecida? Cambió totalmente la superficie del suelo en la zona de Equipetrol, de Villa Brígida, Barrio Oriental, de toda esa zona, ¿no? La zona de Montero, la zona de Guarne, porque hubieron grandes desbordes. ¿Y qué dejó el río? Arena, arcilla, ripio, de todo dejó. Entonces, los suelos se van transformando, ¿no? Y lastimosamente, estos suelos donde estamos asentados nosotros son difíciles. Muy difíciles. Porque están formados por capas, ¿no? Son capas sobre capas. Y lo peor todavía, que hay capas duras sobre capas blandas, ¿no? Que cuando hacemos estudios de suelo creemos que hemos encontrado la lotería cuando encontramos una capa dura, pero tenemos que atravesarla y ver qué es lo que hay más abajo. Porque por ahí abajo hay una capa blanda y eso es lo peor que puede existir, ¿no? Entonces,
Por eso es que los estudios del suelo deben de realizarse con mucha seriedad. Mucha seriedad. No es una chacota, digamos, realizar un estudio del suelo, porque mucho depende de la vida de muchos seres humanos, de lo básico que se puede hacer. Y miren ustedes cómo es de sencillo esto. Si se realiza un buen estudio de suelo, bueno, ¿qué se puede tener por delante? Un buen cálculo y buenas edificaciones que nos den seguridad. Pero si es un mal estudio de suelo, por más que los cálculos sean muy buenos, los resultados van a ser malos. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una premisa que es mala y por lo tanto voy a tener un final malo. Y esas edificaciones que yo voy a construir con los datos de un estudio malo, pues van a tener que, si no se caen, van a tener que mejorarse, ¿no? Y ahí ya viene el gastadero de plata. Por eso es que esta materia es pero muy importante, pero miren qué es lo que conseguimos. Dos valores: cohesión y fricción. Ahí está la resistencia a los suelos. Claro que ya cuando nos toca calcular, es como aprender a volar un avión, ¿no? Cuando ya nos creemos pilotos y no tenemos las consideraciones que debemos manejar, o tenemos que operar para manejar ese avión, bueno, va a caer nomás ya, ¿no? Pero si usted es un piloto aplicado que antes de llevar el avión a la pista para hacer el vuelo, al avión le hace un chequeo, como le llaman los pilotos, un 360, ¿no? Mirando cómo anda esto otro, está bien esto otro. Igual es cuando usted entra ya en resistencia a los suelos, usted tiene que entrar en un 360, como se dice. ¿Y el nivel freático dónde está? ¿A qué nivel llega? Ese es uno de los factores que no debo olvidarme nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los niveles del agua suben a la superficie, el suelo pierde la mitad de su resistencia. Y me olvidé de la mitad de la resistencia. Carácter. No sirvo para piloto. Entonces tengo que ver todo ese 360 y qué tipo de suelo es. ¿Será expansivo o no? ¿Se retraerá? Pucha, tengo que verlo. Por eso hice el análisis en el laboratorio. Y si me olvido de pedir esa cosa, bueno. Y así hay muchos factores que tengo que ir analizando dentro de los cálculos, porque todo eso tiene su influencia, pero una influencia marcante, ¿no? Donde me olvidé de una de ellas y no la analicé, el avión se cae. Bueno, pero como se dice, son muchas cosas, pero si le tomamos un poco de atención van a ver que no son difíciles. Son masticables nomás, tienen buen sabor. Claro que si yo escucho una clase ahora y me perdí la segunda y la tercera y escucho la cuarta, ya no le voy a entender nada. Es preferible que se falte el profesor, pero no ustedes. Porque donde el profesor venga y ustedes no vengan, se despatarra la cosa. Y vamos a hacer un orden bien sencillo con ustedes, ¿ya? Vamos a alargarlo, como se dice, a fin de curso, con un horizonte que se vea muy bien, ¿ya? Y con un norte seguro. Pero así que cuando les toque
cuando les toque estar en una discusión, en un cálculo, pues puedan participar de una manera, como se dice, potencial. Que ustedes sean valorables. Yo no les voy a esconder nada. Yo les voy a dar todo lo que sé y toda mi experiencia. Pero sepan aprovechar. Quizá ya yo de aquí unos 2, 3 años ya dejé la universidad porque hay un tole-tole de que a los viejos no sirven, hay que sacarlos. Entonces, tienen el mismo pensamiento de los productores de COVID. El COVID se hizo para matar viejos, porque somos una carga para los estados. Pero les valió la puntería porque están matando gente muy valiosa. Hay que cuidarse, porque nadie está libre. Así vamos a empezar con el tema de todo lo referente a las investigaciones del subsuelo. Vamos a ver cómo se hace. Pero de una manera que también a ustedes les quede, ¿ya? Yo les voy a pedir solamente una situación. Que no fallen en las clases. Y que al final de cada clase, cada alumno, escúchenlo bien, va a hacer, como se dice, una síntesis de la clase en un cuadernito. Si no tienen cuaderno en hoja suelta, ya véanlo ustedes, pero ordénenlo. O hagan, si tienen un ordenador o un computador, háganlo en el computador, no importa. Pero me interesa más que lo hagan a mano. Porque esa síntesis es lo que a usted lo va a orientar. Van a escuchar la clase, van a leer el texto que se... y de esa clase y de esa lectura hacen una síntesis. O sea, lo reducen el tema a la más mínima expresión, pero sin dejar las partes importantes de anotar. El día viernes, bueno, entre el día de hoy y el día viernes, yo les voy a pasar a ustedes una fotocopia del texto del que van a estudiar. Le voy a mandar al grupo en un PDF este libro del cual vamos a aprender. No van a gastar nada. Lo pueden bajar, lo pueden imprimir, le va a servir para su vida en adelante. Claro que hay que irlo adecuando a las novedades últimas, ¿no? Siempre. Pero lo que vamos a ver es una base que no va a cambiar en muchos años. Y lo van a tener. Yo se los paso al WhatsApp y ustedes lo bajan de allá. Y es el mismo para fundaciones también. Ahí está el tema de mecánica de suelo y fundaciones. Vamos a parar aquí la clase y yo le voy a mandar el texto. ¿Comprendido? Sí, ingeniero.